Señor, si vienen, por favor esconda a mi mamá, gritó el niño. Y el ranchero, en silencio, respondió, sobre mi cadáver. Territorio de Wyoming, finales de la primavera de 1877. El viento se movía lentamente por el valle, llevando consigo el aroma a polvo, pino y piedras de río lejanas. El sol se mantenía bajo tras la línea de la cresta, proyectando largas sombras sobre la tierra seca que rodeaba un pequeño rancho antiguo. El lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, pero así lo prefería Arlon Torne. Estaba subido al tejado del granero. Una bota apoyada contra la viga, martillo en mano, reemplazando tejas deformadas que se habían desprendido tras un duro invierno. El sudor oscureció el cuello de su camisa. Sus movimientos eran firmes, deliberados. La soledad lo había vuelto preciso. La soledad lo había silenciado. Entonces vio algo. Al principio solo fue un destello en el rabillo del ojo, una mancha borrosa contra la hierba dorada. Pero al volverse, entrecerrando los ojos ante la luz, se le cortó la respiración. Un niño, un pequeño varón de no más de 5 años, que se dirigía tambaleándose hacia la casa desde la ladera sur. Sus pequeñas botas levantaban polvo al arrastrar algo tras él. No algo, alguien. El niño estaba cubierto de mugre, con la cara desgarrada por las lágrimas y la tierra. Sus pequeñas manos se aferraron a la muñeca inerte de una mujer. Su madre, que yacía semiconsciente, con un hilo de sangre que le corría por la sien. Su vestido estaba rasgado, tenía los brazos magullados y le faltaba un zapato. Apenas respiraba. Las piernas del niño flaquearon, pero siguió moviéndose. Labios agrietados, ojos vidriosos. Cada paso adelante parecía que podría ser el último. Aarón soltó el martillo. Bajó sin decir palabra, sus botas golpeando el suelo con fuerza. El polvo se arremolinaba alrededor de sus tobillos mientras cruzaba el patio a grandes zancadas. El niño lo vio y se quedó paralizado. Le temblaba el labio. «Señor», susurró el niño con voz apenas audible. Alzó la vista, con los ojos muy abiertos, reflejando algo más que miedo, algo ancestral, como un dolor transmitido por la sangre. «Si vienen, por favor, escondan a mi mamá». Arlon se detuvo a 1 metro de distancia, con la mandíbula tensa. El silencio que siguió estaba cargado de calor, viento y recuerdos no expresados. Luego, sin decir palabra, se arrodilló. Colocó una mano firme sobre el hombro del niño, para estabilizarlo, y luego soltó suavemente la muñeca de la mujer de su agarre. El niño no opuso resistencia. Se tambaleó sobre sus pies, frotándose la cara con las manos. «Puedes caminar». El chico asintió, pero era mentira. Arlon levantó primero a la mujer, acunándola contra su pecho. Su cabeza se inclinó hacia atrás, su cabello oscuro pegajoso de sangre. Entonces se agachó y alzó al niño con un solo brazo. El niño no pesaba nada, solo huesos, piel y agotamiento. Mientras los llevaba a través del patio, el sol descendió, la luz se tornó ámbar, luego roja, el viento cambió y los caballos en el palco se movieron inquietos. Dentro de la cabina hacía fresco y estaba oscuro. Arlon abrió la puerta de una patada, entró y depositó suavemente a la mujer en el catre cerca de la chimenea. El niño se aferró a su manga y luego se desplomó en el suelo junto a ella, enterrando su rostro en su brazo. Arlon se quedó allí un momento, con la mirada fija en el niño. Miró hacia la puerta, luego a la mujer maltratada que yacía inconsciente, cuyo pecho se elevaba lenta y superficialmente. Ya podía presentir lo que aquello significaba, lo que se avecinaba colina abajo. ¿Qué clase de hombre abandonaría a una mujer así y a un niño en esa situación desesperada? Su mano se dirigió al rifle, apoyado en la esquina, pero aún no lo cogió. En cambio, retrocedió y cerró la puerta tras de sí, lenta y firmemente, haciendo crujir la madera en el marco. La cerró con llave. Entonces, sin que nadie lo oyera salvo el polvo que se asentaba y el parpadeo de la luz del fuego, Arlon dijo en voz baja, más para sí mismo que para nadie:
Sobre mi cadáver. La cabaña de Arlon Torne. La noche se instaló profundamente sobre el valle. El silencio exterior era denso, interrumpido únicamente por el susurro de los pinos que se mecían con el viento. Dentro, el fuego crepitaba en la parte baja del hogar de piedra, proyectando un tenue resplandor ámbar que apartaba las sombras lo suficiente como para sentirse seguro por el momento. Rachel yacía inconsciente en la cama, con la cabeza apoyada sobre una colcha doblada. El sangrado en su frente había disminuido, pero la herida era profunda y fea. Arlon se sentó a su lado, con las mangas arremangadas y las manos firmes, limpiando la herida con un paño empapado en agua hervida y alcohol. El olor a whisky y sangre persistía en el aire. No habló. Nunca había sido hombre de palabras, especialmente no con desconocidos, pero cada movimiento que hacía era preciso, cuidadoso, no porque ella fuera frágil, sino porque ya había sufrido bastante. Tommy estaba sentado cerca, con las rodillas pegadas al pecho, observando todo con los ojos muy abiertos y enrojecidos. ¿Mamá va a morir?, preguntó. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Arlon hizo una pausa, mirando al niño. La pregunta flotaba entre ellos como humo. No respondió de inmediato. En cambio, buscó la aguja y el hilo. Todavía respira, dijo finalmente. Eso significa que sigue luchando. Tommy se limpió la nariz con la manga. Intentó seguir corriendo, pero sangraba demasiado. Ella dijo, ve a buscar a alguien. Y le dije, no puedo dejarte, pero ella me dijo que fuera valiente. Las pequeñas manos del niño temblaban en su regazo. Volvió a mirar a Arlon, con los ojos brillantes de una súplica que ningún niño debería tener jamás. Si regresan, si la encuentran, no volverá a levantarse. Arlon no dijo nada, pero apretó la mandíbula. Se volvió hacia Rachel y comenzó a coser. El hilo se tensó, atravesando limpiamente la piel desgarrada. Se estremeció levemente, incluso dormida. Siguió trabajando hasta que la herida cerró. Luego la cubrió con una gasa limpia y le colocó un paño frío sobre la frente. Tommy se acercó gateando y colocó sus pequeños dedos sobre la mano de su madre. Por favor, no me dejes, susurró. Cuando terminó, Arlon se puso de pie, cruzó la habitación y vertió agua en una taza de hojalata. Se lo acercó al niño y se lo entregó sin decir palabra. Tommy bebió y luego levantó la vista. Gracias. Arlon asintió levemente y se volvió para comprobar el fuego. Añadió otro leño, y la llama se elevó para calentar los fríos restos de la cabaña. Rachel se removió, un pequeño suspiro, un leve movimiento de sus dedos. Luego, lentamente, abrió los ojos, desorientada y pesada por el dolor. Intentó incorporarse, pero el peso del dolor la hizo desplomarse de nuevo sobre la colcha. Tommy, dijo, con voz ronca. Su voz era apenas audible. Estoy aquí, mamá, dijo el niño, corriendo a su lado y agarrándola del brazo. Estoy bien. Lo logramos. Ese hombre, él nos ayudó. Rachel giró la cabeza, parpadeando hacia la alta figura junto al fuego. Se le cortó la respiración y el pánico se reflejó en sus ojos. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Quién? Estás a salvo, dijo Tommy rápidamente. Está bien, mamá. Nos hizo pasar. Él te curó. Arlon se acercó lentamente y se arrodilló a su lado. Le ofreció la taza de hojalata. Bebe. Rachel dudó. Tenía el cuerpo tenso y la respiración entrecortada. Entonces miró a Tommy, vio la calma en sus ojos, la confianza, y algo en ella se quebró. Tomó la taza con manos temblorosas y bebió. Arlon se puso de pie de nuevo, pero antes de darse la vuelta, le puso una mano en el hombro para tranquilizarla, solo un instante. Rachel se puso rígida al principio, luego se dio cuenta de que no había presión, ni dominio, ni miedo, solo calidez. Las lágrimas brotaron inesperadamente. Susurró más para sí misma que para nadie más, no me hiciste daño. Arlon no dijo nada. La luz del fuego iluminaba su rostro,
por primera vez, lo vio de verdad. Las arrugas alrededor de sus ojos, la cicatriz descolorida en su sien, la forma en que su expresión no revelaba nada, y sin embargo, lo decía todo. Tommy se acurrucó a su lado en el catre. «Ya puedes dormir, mamá. Yo me quedaré despierto». «No», dijo Arlon en voz baja desde el otro lado de la habitación, cogiendo su rifle y dejándolo a un lado. «Tú también duermes». Rachel lo miró, con los ojos llenos de preguntas que estaba demasiado cansada para formular. Pero de algo estaba segura. Este hombre, este silencioso desconocido, ya lo había decidido. Iba a protegerlos. Afuera, los árboles susurraban con el viento. La noche contenía la respiración. Algo se movía allí afuera, invisible, pero primero tendría que atravesar Harlem Sound. Estribaciones del sur de Wyoming, justo después del amanecer. La niebla aún se aferraba a los campos bajos, suavizando la nitidez del paisaje. En algún lugar de la distancia, un halcón ululó sobre los pinos. El cielo era de un azul pálido, pero una línea baja de humo gris comenzó a elevarse tras la cresta, delgada, casi imperceptible, casi como si se acercaran. Elías Dunn cabalgaba al frente, en lo alto de un caballo castaño oscuro con una silla de montar tachonada de plata y un rifle colgado al hombro. Su sombrero le caía sobre la cabeza, ocultando un rostro demasiado terso para un hombre que había arruinado tantas vidas. Detrás de él iban dos jinetes, Cla, el silencioso que cojeaba, y una cicatriz desde la mandíbula hasta la oreja, y Milo, nervioso, salvaje, lo suficientemente joven como para disfrutar aún de la violencia. Siguieron las huellas, tenues surcos en la tierra, apenas visibles donde el suelo se volvía seco. Pero Elías llevaba cazando el tiempo suficiente para saber lo que veía. «Pasó por aquí», murmuró. «Alguien la ayudó». Cla escupió a un lado. «No hay mucha gente por aquí». Elías sonrió lenta y fríamente. «Bien. Menos gente significa menos historias cuando desaparezca». Avanzaron, los cascos del caballo levantando polvo tras ellos. De vuelta en el rancho, Arlon estaba de pie justo dentro de la puerta, mirando hacia el campo abierto más allá de su cerca. Había visto el humo. Sabía lo que significaba. El humo era descuido. Significaba movimiento. Campamentos. Hombres que creían que nadie los observaba. Pero él sí los observaba. Se movió rápido, silencioso, como lo había hecho años atrás con otro uniforme, en otra guerra. Envolvió las lámparas del establo con un paño y las apagó, cerró el pestillo del granero, cubrió las ventanas, estaban cubiertas con sacos de grano de sobra, cualquier cosa para que el lugar se fundiera con el paisaje. No le dirigió la palabra a Rachel. Ella descansaba de nuevo, su respiración seguía siendo superficial, pero ya no entrecortada. Tommy se sentó a su lado, jugueteando nerviosamente con una cuchara de madera. Miraba hacia la puerta cada pocos segundos. Arlon volvió a entrar y abrió un pequeño cajón debajo del banco de trabajo. Sacó algo pequeño y liso, y se giró hacia el chico. «Ven aquí», dijo. Tommy se puso de pie, dubitativo, con los ojos muy abiertos. Arlon se arrodilló. Le ofreció un trozo de madera tallada, no más largo que la palma de su mano. Los bordes eran redondeados, la superficie pulida por el tiempo. Grabada en el frente con letras toscas pero firmes había una sola palabra: valiente. «La hice hace mucho tiempo», dijo Arlon. «La llevé conmigo cuando las cosas se pusieron feas». Tommy extendió la mano y la tomó con cuidado con ambas. «¿Qué significa?» «Significa hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo». Tommy miró la palabra. Sus dedos recorrieron las hendiduras. «Soy valiente». Arlon lo miró fijamente. «Ojos. Caminaste kilómetros para salvar a tu mamá. La arrastraste hasta aquí. No te detuviste». El niño tragó saliva con dificultad y asintió. «Entonces sí», dijo Arlon en voz baja. «Eres valiente». Tommy apretó la ficha contra su pecho. Alzó la barbilla ligeramente. Afuera,
El viento cambió de dirección. El olor a caballos lo traía consigo. Débil, distante, pero más cerca que antes. Arlón se puso de pie. Tomó su rifle, revisó la recámara y salió al porche en silencio. Y por primera vez en años, al mirar hacia el horizonte, Arlón Torne supo que esta lucha no era por la supervivencia. Esta vez, luchaba por alguien más. La luz de la mañana irrumpió nítida y brillante sobre el valle. El cielo se había vuelto de un azul puro, sin nubes, engañosamente tranquilo. Los pájaros cantaban en los árboles, ajenos a la violencia que se acercaba por el sendero. Arlón oyó los cascos antes de ver el polvo. Salió al porche, con el rifle apoyado con suavidad en un brazo, sin alzarlo, sin amenazar, pero presente. 3 jinetes aparecieron a la vista, moviéndose despacio y con amplitud como hombres. Quien no esperaba resistencia. Elías Dun iba al frente, bien afeitado, con aire de suficiencia, su abrigo demasiado fino para estas tierras, como si intentara demostrar que estaba por encima de ellas. Detrás de él, Cla y Milo cabalgaban en silencio, con la mirada fija en la casa, el granero, los límites del campo. Se detuvieron justo afuera de la puerta. Elías desmontó con una facilidad casi ensayada, se sacudió el polvo del abrigo y luego se acercó con paso tranquilo a la cerca de madera. Al principio no miró directamente a Arland. Simplemente observó el lugar como si estuviera haciendo inventario. «Buen sitio el que tienes aquí», dijo finalmente. «Muy tranquilo, muy privado». Arland no dijo nada. Elías le sostuvo la mirada. «Busco a una mujer. De pelo oscuro, más o menos de esta altura. Pasó por aquí con un niño. ¿Has visto a alguien así?» Arland seguía sin hablar. Su mirada era fija, impasible. Luego se movió ligeramente, con las botas firmes sobre la tabla del porche. «No está aquí», dijo. Elías sonrió. «¿Ves? Eso es extraño porque hemos seguido el rastro de las carretas por todas partes. El camino desde la curva, y no hay otra granja en kilómetros a la redonda, así que o mientes o ella se esconde». Harjand no apretó el rifle con más fuerza. Su voz era baja, uniforme. «Date la vuelta». Elías soltó una risita, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Tienes idea de quién soy? Me da igual. Tengo un documento legal en mi alforja que dice que es mía», espetó Elías. «Mi esposa firmó y selló. Se fugó con mi hijo, y eso la convierte en secuestradora». «No», dijo Arlón rotundamente. «Eso la convierte en madre». La mandíbula de Elías se contrajo. Se giró e hizo una seña a Cla, que avanzó a caballo y sacó un trozo de papel doblado de su abrigo. Lo sostuvo entre 2 dedos. «Esto es un certificado de matrimonio. Rachel Dun, ese es su nombre. Ahora es mío por ley». Bri Arlón entrecerró los ojos. «La ley no es lo mismo que el derecho». «Es mi esposa», gritó Elías. «Ella me pertenece. Nadie te pertenece. ¿Piensa usted interferir, señor? ¿Estarías dispuesto a morir por alguien a quien apenas conoces? Si eso es lo que hace falta», dijo Arlón con voz fría como Riverstone. «No la devolveré a un hombre que la trata como si fuera una posesión». Desde el interior de la cabaña, Rachel observaba a través de la rendija de la cortina. Le temblaban las manos mientras las apretaba contra su pecho. Escuchó cada palabra, y algo en su interior, algo largamente reprimido, comenzó a resurgir. Elías dio un paso al frente. «¿Te crees mejor que yo?» «No», dijo Arlón. «Simplemente no lastimo aquello que digo amar». Eso impactó con fuerza. Elías lo miró fijamente, sintiendo como el rubor le subía por el cuello. Abrió la boca para hablar, pero no encontró palabras. Cla se movió en la silla de montar. La mano de Milo cayó hacia su cinturón. Arlón alzó su rifle, sin apuntar, sin amenazar, pero ya no pasivo. Su significado era claro. «Lleva tus papeles. Acepta tus amenazas. Fuera de mi propiedad». Elías permaneció allí un largo rato,
con el pecho subiendo y bajando al ritmo de respiraciones entrecortadas. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y regresó a su caballo. Rachel se apartó de la ventana, con los ojos llenos de lágrimas. No por miedo, no esta vez, sino porque por primera vez en su vida, alguien se había interpuesto entre ella y el hombre que la había lastimado. No para poseerla, no para rescatarla, simplemente para decir que no. La noche cayó con fuerza y oscuridad sobre Gentry Ridge. Las estrellas parpadeaban en el cielo, nítidas y frías. En algún lugar de las colinas, un coyote aulló, pero más cerca, demasiado cerca, se oyó de nuevo el sonido de cascos. No del tipo errante, sino del tipo que iba en serio. Rachel fue la primera en oler el humo. Se incorporó de golpe en la cuna, aferrada a Tommy, que finalmente se había quedado dormido. Afuera, el tenue destello naranja se hacía más brillante, lamiendo el borde de la noche como una llama que prueba a su presa. Arlon abrió la puerta principal y salió al porche. El granero estaba en llamas. Las llamas trepaban por la madera seca como un ser vivo, rugientes y salvajes. Las chispas saltaron a la oscuridad, atrapándose en la hierba. El humo se elevaba en espirales hacia el cielo. Elías permanecía de pie cerca de la cerca, justo más allá de la luz del fuego, observando la destrucción con satisfacción. Clay y Milo sobrevolaban las cercanías a caballo, con los rostros apenas visibles bajo sus sombreros. «Deberías haberla entregado cuando tuviste la oportunidad», gritó Elías. Arlon contempló la llamarada con la mandíbula tensa. Luego le dio la espalda y volvió a entrar en la casa. Tommy ya estaba despierto, con los ojos muy abiertos por el pánico. Rachel lo abrazó con fuerza, meciéndolo ligeramente, con voz baja y temblorosa. Arlon se arrodilló junto a ellos. «Es solo el granero», dijo. «Podemos construir otro». «Van a entrar», susurró Rachel. Arlon la miró a ella, luego al niño. Tommy se aferró a su madre, con el rostro pálido y el pecho agitándose demasiado rápido. Arlon se puso de pie y se acercó al rifle que colgaba cerca de la puerta. Lo comprobó. Cargado. Sacó un segundo revólver de un cajón y se lo guardó en la cintura, a la altura de la espalda. «Ya he sobrevivido al fuego antes», dijo en voz baja. «Te protegeré del resto». Rachel lo observó, con los ojos llenos de algo no dicho. Entonces la puerta principal se abrió de golpe. Elías entró rápidamente, pistola en alto, sus ojos desorbitados, el fuego del exterior danzando en su reflejo. Apuntó directamente a Rachel. «Muévete y le disparo». Pero Arlon ya se estaba moviendo. Se interpuso entre ellos sin dudarlo. Elías fue despedido, pero demasiado pronto. El pánico lo volvió descuidado. El disparo se fue desviado, astillando una viga detrás del hombro de Arlon. Arlon se abalanzó. Los dos hombres chocaron entre sí. El arma cayó al suelo con un estrépito. Se estrellaron contra la mesa, ladeándola. Elías lanzó un puñetazo que impactó con fuerza en las costillas de Arlon. Arlon respondió con un codazo en la mandíbula. Forcejearon, con las botas resbalando en el suelo de madera. Rachel agarró a Tommy y retrocedió hasta la esquina, protegiéndole la cabeza con los brazos. Clay y Milo no entraron. Desde el porche podían oír el alboroto, pero ninguno se movió para unirse a la pelea. La luz del fuego parpadeaba sobre sus rostros, proyectando largas e inquietantes sombras. Dentro, Arlon tomó la delantera. Estrelló a Elías contra la pared y luego le clavó el puño en el estómago. Elías jadeó y cayó de rodillas. Arlon agarró un trozo de cuerda de la clavija de la esquina y tiró de los brazos de Elías hacia atrás, atándole las muñecas con fuerza y luego los tobillos. La sangre corría de la comisura de los labios de Elías. Maldijo, con la voz quebrada y sin aliento. «¿Crees que esto te convierte en un héroe?» Elías siseó. «No», dijo Arlon, con la respiración entrecortada. «Solo un hombre». Miró a Tommy, quien le devolvió la mirada con algo parecido a la admiración. Luego miró a Rachel,
cuya mano sujetaba con fuerza a su hijo, pero cuyos ojos ahora rebosaban no de miedo, sino de confianza. Arlón se volvió hacia Elías. «Ya has perdido», dijo, y por primera vez, Elías Dunn pareció saberlo. El sol asomó lentamente por encima de la cresta, proyectando largas estelas doradas a través de la niebla que se disipaba. El fuego se había extinguido. El humo aún se elevaba en espirales del esqueleto ennegrecido del granero, pero el viento había cambiado de dirección, llevándoselo valle abajo. Los pájaros habían regresado, tímidos y silenciosos, como si la tierra misma exhalara después de haber contenido la respiración toda la noche. Arlon estaba sentado en un puente peatonal de madera bajo que cruzaba el arroyo poco profundo detrás de la casa. Sus botas estaban mojadas, su camisa, pegada al cuerpo por la sangre, el sudor y la suciedad. Un corte sobre sus cejas se había secado completamente. Tenía los nudillos en carne viva, pero sus ojos, fijos en el agua que fluía, estaban claros, tranquilos, como si algo en su interior por fin se hubiera aquietado. El arroyo murmuraba bajo él, un sonido suave y indulgente que le recordaba que no todo en este mundo ardía. Rachel se acercó por detrás, sus pasos suaves sobre la hierba. Al principio no dijo nada. Ella simplemente se quedó allí de pie, con los brazos cruzados para protegerse del frío de la mañana, observándolo. Había una dulzura en su quietud, una dulzura que no se consigue fácilmente después de años de supervivencia. Entonces ella se sentó a su lado, cerca pero sin tocarlo. La calidez de su presencia se instaló entre ellos como una manta. Se quedaron así sentados durante un largo rato, dejando que el agua hablara por ellos. Finalmente, Rachel dijo: «No sé de dónde vienes, Arlan Torne, ni qué te hizo elegir vivir aquí, tan lejos del mundo». No se giró. «Pero sí sé esto», continuó, con la voz cargada de una mezcla de gratitud y asombro. «Estoy vivo gracias a ti». Arlon no respondió con palabras. Él simplemente asintió levemente, como para aceptar su verdad, pero sin afirmarla. Ella lo miró. Realmente parecía. Su perfil era nítido contra la luz, pero había algo suavizado en la forma en que se erguían sus hombros, como si el peso de todos esos años de soledad se hubiera aliviado un poco. Ya no llevaba armadura, solo era un hombre, magullado y respirando, con fuerzas suficientes para proteger a más que a sí mismo. Tommy salió corriendo de la cabaña, descalzo y agitando algo en la mano. «Señor Arlon», exclamó emocionado. Ambos se giraron. Tommy frenó en seco frente a ellos, respirando con dificultad. En su mano tenía un trozo de papel arrugado, una de las viejas páginas del libro de contabilidad de Harjand. En ella, dibujadas con las líneas sinuosas y onduladas de la mano de un niño, había 3 figuras tomadas de la mano debajo de una casa torcida. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. Tommy lo sostuvo con orgullo. ¿Se parece esta a nuestra familia? Aaron tomó el periódico lentamente, sorprendido. Miró el dibujo, luego a Tommy, y después a Rachel. Le temblaban las manos, solo un poco, lo suficiente como para tener que sujetar la página con ambas. Le escapó un largo suspiro, profundo y entrecortado. Entonces, por primera vez en muchísimo tiempo, Arland Torne sonrió. Ni una sonrisa burlona, ni un reflejo. Una sonrisa genuina, amplia, cálida, llena de vida. Extendió la mano y le despeinó el cabello a Tommy. «Sí», dijo en voz baja. «Sí, lo hace». Los días que siguieron fueron lentos y delicados, como una herida que empieza a cicatrizar. El sheriff Willard llegó 2 mañanas después del incendio, cabalgando solo, con la mandíbula tensa y un par de esposas de hierro en la alforja. Era 10 años mayor que Arlon, curtido por la vida y recto, el tipo de hombre de leyes que se ganaba el respeto sin alzar jamás la voz. Dijo poco cuando Arlon entregó a Elías, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Elías no luchó. Ya no. Estaba atado, magullado y en silencio, mirando al suelo mientras Willard lo ataba al pomo de la silla de montar.
¿Estás seguro de esto?, preguntó el sheriff, lanzando una mirada hacia el granero ennegrecido. Que la ley se encargue de ello a partir de aquí, respondió Arlon. Willard asintió. Hay un lugar para gente como él. No es aquí. Cuando se marcharon, el aire se sintió más ligero. Rachel y Tommy se quedaron. Nadie pronunció la decisión en voz alta, pero estaba suspendida en el aire tan claramente como antes lo estaba el humo. Rachel se hizo útil sin que se lo pidieran. Limpió el hollín de las paredes, recogió los cristales rotos en un cubo y preparó comidas sencillas que llenaron la cabaña de calidez. Plantó nuevas semillas en el jardín detrás de la casa. Tenía las manos cubiertas de tierra, el vestido descolorido, pero limpio. Y Tommy floreció. Se reía cuando tropezaba, perseguía mariposas junto a la valla y seguía a Arlon por toda la propiedad como una sombra. Una mañana, Aaron encontró al niño acurrucado bajo el porche, profundamente dormido con un manojo de leña en brazos. No dijo nada, simplemente lo llevó adentro y lo arropó con una manta. Arlon siguió siendo el mismo hombre, callado, cuidadoso, siempre observando. Pero algo había cambiado en su mirada. Él observaba a Rachel cuando ella no lo miraba. Él la escuchaba cuando hablaba. Y cada vez que ella sonreía, sus hombros se relajaban un poco más. Rachel se dio cuenta. Ella se daba cuenta de todo. Ya no se oían gritos, ni portazos, ni pasos secos resonando en el pasillo. Aquí solo había viento y madera, y el suave ritmo de los nuevos comienzos. Una tarde, cuando los últimos rayos de sol se ocultaban tras la loma, Rachel salió al porche y vio a Aaron sentado solo cerca del borde, con un pequeño bloque de madera en las manos y un cuchillo de tallar entre los dedos. Al principio no la vio. Se mostró concentrado, lento y firme, girando la manzana con reverencia. Ella se acercó, permaneciendo en silencio detrás de él hasta que finalmente él alzó la vista. ¿Qué estás preparando?, preguntó. Arlon alzó el objeto, un marco de fotos, aún con los bordes toscos, pero moldeado con cuidado. Es para el dibujo de Tommy, dijo. La que nos incluye a todos. Rachel parpadeó y, por un momento, no pudo respirar. Era algo tan pequeño, y sin embargo lo era todo. Ella se sentó a su lado, con voz suave y plena. Tommy necesita un padre. Arlon no dijo nada. Rachel se volvió hacia él. Pero yo también necesito algo, Arlon. Necesito un lugar del que no tenga que huir. Un lugar donde simplemente pueda ser, no sobrevivir, vivir. Él la miró, con el cuchillo de trinchar inmóvil en la mano. No sé cómo ser eso, dijo en voz baja. Ya lo eres, respondió ella. Todavía no lo ves. El verano del 8 envolvió el valle en un cálido dorado. Los campos que rodeaban Gentry Ridge habían vuelto a estar llenos de vegetación. Brotes verdes que emergen de la tierra oscura, abejas zumbando cerca de los bordes del jardín. El granero había sido reconstruido, más resistente que antes. El porche estaba recién pintado. Una hilera de flores silvestres florecía a lo largo de su borde, plantadas por Rachel, quien había insistido en que la belleza pertenecía tanto a la supervivencia como la comida o el refugio. Cerca de la cerca trasera, Arlon trabajaba en silencio en un enrejado de madera tosca, guiando con cuidado las vides hacia arriba. Llevaba las mangas remangadas y el rostro sombreado bajo un sombrero gastado. El sudor le corría por la sien, pero sus manos se movían con determinación. A pocos metros de distancia, Tommy se aferraba nervioso a la silla de montar de una pequeña yegua marrón. Rachel permanecía cerca, observando con una mezcla de orgullo y preocupación. Pero fue Arlon quien intervino, conteniendo la lluvia con voz tranquila. No tienes que ser bueno en ello hoy, dijo. A Tommy le tembló el labio. ¿Y si me caigo? Luego te levantas. No soy valiente como tú. Arlon colocó una mano en la espalda del niño para ayudarlo a mantenerse estable. Ser valiente no significa no caerse nunca. Se trata de no rendirse. Tommy bajó la mirada,
apretando con más fuerza el pomo de la silla de montar. Arlón sonrió. No necesitas ser perfecto, hijo. Simplemente no te rindas. Tommy parpadeó. Entonces algo cambió en su rostro. Se incorporó un poco y susurró, casi demasiado bajo para ser oído. De acuerdo, P. Arlón se quedó paralizado. Rachel también. La palabra quedó suspendida en el aire, pequeña, sencilla, y sin embargo resonó como un trueno a través de las llanuras. Arlón alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Rachel. Ella le dedicó una sonrisa tan llena de una alegría silenciosa que le dolió el pecho. Esa noche, Rachel preparó la mesa con flores silvestres que había recogido en la cresta. Extendió un paño que ella misma había cosido con trozos de una camisa vieja, gastada pero limpia, cosida con esmero. Una olla de estofado humeaba en el centro. El olor a romero y conejo inundaba la cabaña. Arlón entró después de fregar los platos y Tommy corrió a su encuentro, tirando de su manga. «Hice algo», dijo el niño. Rachel le entregó a Arlón un papel doblado, con los bordes arrugados y manchado de suciedad. Arlón lo desplegó lentamente. Dentro, escrito con letras torcidas y mal escritas, había un mensaje. «Gracias, P, por no permitir que nadie vuelva a esconder a mi mamá». Arlón se quedó mirando las palabras, conteniendo la respiración. Volvió a doblar el billete, con las manos temblando. Entonces extendió la mano y atrajo a Tommy hacia sí en un abrazo, brusco y fuerte, con una mano sosteniendo la cabeza del niño. Por encima del hombro de Tommy, sus ojos se encontraron con los de Rachel, y en ellos estaba todo lo que nunca había podido decir. Después de cenar, mucho después de que el fuego se hubiera extinguido y Rachel y Tommy se hubieran acostado, Arlón salió al porche y miró hacia la cresta, aquella que una vez le había parecido el fin del mundo. Ahora se sentía como un muro que mantenía todo el dolor al otro lado. Respiró en la noche. Sin miedo, sin fantasmas, solo el susurro del viento y la quietud de la paz. Volvió la mirada hacia la cabaña que tenía detrás, hacia su luz, su calor, y susurró en la oscuridad abierta. «Si alguna vez vuelven sobre mi cadáver», pero esta vez no se lo decía a sí mismo. Lo decía por la familia que había elegido y que lo había elegido a él. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a Wild West Love Stories para leer más relatos inolvidables de amor, lealtad y redención en la frontera americana. Aquí, cada historia es un viaje a través de emociones crudas y valentía silenciosa, donde la familia se elige y el amor merece la lucha. Haz clic en el icono de la campana para no perderte ninguna noticia. Porque en el lejano oeste, las balas fallaban, pero los corazones no. Gracias por ver el video, compañero. Nos vemos en el próximo sendero.